Hola amigos y amigas, estamos en el segundo programa de este podcast que damos a conocer las tareas que tenemos legislativas y el trabajo que hacemos en Valparaíso. Hoy día vamos a hablar de esas materias, pero también de la contingencia nacional con un gran amigo. Un amigo que sabe de historia, pero también sabe el dato duro y, cómo no, de la contingencia. ¿Quién es? Nuestro amigo Pancho Vidal. Muy buenas tardes, ciudadanos. Hola, gran diputado Montalva. ¿Cómo estás, Pancho? Gusto de saludarte. Muy bien. Agradecerte primero la invitación, o sea, el poder estar acá con nosotros. Yo te veo en todos los programas, los matinales aquí y allá, y que te hayas dado el tiempo, la verdad es que lo agradezco mucho. No te preocupes, hombre, no hay problema. Ya. Oye, Pancho, bueno, primero para entrar en materia, no estaba dentro de los temas que íbamos a abordar, pero dado a que hay una ley que se está viendo hoy día en el Congreso al respecto y que se inspira en un caso que tuvo el alcalde, también gran amigo nuestro, Roberto Neira, de la violencia en los colegios, esto que sucedió en Calama. ¿Qué opinión tienes tú de lo que está pasando respecto a, por un lado, la violencia que está ocurriendo en los colegios y por otro lado, una ley que lo que está queriendo hacer es que los sostenedores y entonces también los municipios puedan tener y llevar a cabo algunas medidas de seguridad situacional? En este caso es un detector de metales que se puso en un liceo acá en Temuco para poder evadir, digamos, o limitar que la gente pueda entrar con algún tipo de arma. ¿Qué opinas tú de eso? A ver, lo primero que es el hecho inédito, porque había un hecho anterior, pero este asesinato por parte de un alumno de una inspectora más a herir a otros compañeros, ¿no? Te habla de una situación más global, salud mental, abandono de padres de la educación de los hijos, indisciplina escolar, y en consecuencia aquí vamos a tener un toque. Porque hay gente que legítimamente dice, oiga, pero ¿cómo va a controlar al alumno de 12 años o 15 años y le va a abrir la mochila? Claro, en una situación normal eso es insostenible. Pero en una situación donde la violencia en los establecimientos existe, yo apoyaría cualquier medida que impida que se repitan hechos como los que vivimos en Calama, ahora, el más grave de todo, pero que también se ha repetido en muchos centros educacionales del país. Bueno. Frente a situaciones de anormalidad, hay que tomar también medidas excepcionales, como el registro aleatorio, me imagino, de alumnos, sobre todo de enseñanza media, al ingreso de los establecimientos escolares. Esa es mi opinión, pero convencido. Bueno, yo estoy muy de acuerdo y de hecho, bueno, un tema que también hay que agregarle el tema de la pandemia. Muchos de los adolescentes que están hoy día eran preadolescentes en pandemia y no tuvieron la sociabilización, y la sociabilización es fundamental para generar tolerancia a los otros, y hay todo un tema ahí que también como país tenemos que abordar, y eso es el fondo, y eso cada vez va a pasar más y tenemos que hacer programas de salud mental, en fin. Pero exactamente. Y además agrégale que por lo menos se avanzó en la prohibición de celulares al interior de los establecimientos eh, eh, secundarios. Yo creo que ese es otro tema que colabora también a esta especie como de anomia, de individualismo exacerbado, de falta de sentido colectivo. Así que frente a problemas nuevos, bueno, soluciones nuevas. así No hay es. otra. Y claro, uno puede decir, esa no es la enfermedad, quizás esa es la fiebre, pero para atender la enfermedad tenemos que bajar la fiebre. Entonces Exactamente. No hay alternativa. tenemos que Así hacernos es. cargo. Y bueno, interesante también lo que salió ahora, una sentencia en Estados Unidos, en Santa Carolina creo que era, de el Instagram, el Facebook, y que estas redes sociales estaban también teniendo fórmulas que provocaban adicción en los adolescentes. Y fue Obvio. condenado, y fue condenado. Ese es el negocio. Po. ¿Qué Y, mejor? y ese es un tema que yo voy a querer abordar desde la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados. ¿Cómo vamos limitando no solamente en la edad, sino también en las fórmulas que ocupan estas Claro. redes sociales? Bueno, Te doy un dato completamente anexo a nuestra conversación original, pero que refuerza lo que estamos conversando. Fíjate que en mi experiencia en televisión nacional he tenido dos.
el año 2006 con Bachelet, que me nombró ahí, y ahora hasta que renuncié del presidente Boric. Pero fíjate lo que les voy a decir. El 2006, de cada 100 pesos de publicidad, es mucha, pero mucha plata, 53 pesos se iban a los canales de televisión abierta. El año pasado, de esos 100 pesos, 23 se fueron a los canales de televisión abierta. La pregunta es, ¿y para dónde se fue lo que antes venía para acá? A las redes. A las redes O sociales. sea, la publicidad, la empresa, al hacer publicidad en las redes, está viendo que ahí está, comillas, el mercado. Y en consecuencia te refuerza la capacidad de las empresas que administran las redes para mantener la audiencia, porque al mantener la audiencia y acrecentarla, le llega más plata. Pero por eso es que es importante, porque tienen que, pueden usar cualquier estrategia, pero esa la tienen que transparentar, digamos. Y no Exacto. siempre, porque ellos siempre, la otra, este no es el primer juicio que tienen. Y todos los otros Ajá. juicios habían zafado porque la estrategia de defensa o la teoría del caso de estas Mm. aplicaciones o de estas redes sociales era decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros no subimos esa información, nosotros ponemos todo el control y esa información la sube el público, nosotros no estamos Exactamente. interviniendo. Pero claro, pero tienen Ujú. esta otra estrategia de que logran de que las cosas sean adictivas y por ende se polaricen y por eso la violencia se sume. Entonces, bueno, hay todo un tema que yo creo que efectivamente hay que aplicar una Hay que legislación. enfrentarlo, hay Sí, que claro. enfrentarlo. Bueno, yo otro tema que lo vimos en el Congreso, ahora lo votamos, que fue el estado de excepción constitucional. Yo Ajá. sé, Pancho, que tú conoces muy bien el ejército, eh, Ah, tienes también harto conocimiento, pero también cariño por esa institución. Y creo que es importante saber el día después. Es decir, llevamos un estado de excepción ya que no es tan excepción, que es más o menos claro. permanente, Es casi normal. es casi normal, que hoy día la verdad sacarlo no solamente sería un error político, sino también un error táctico desde el punto de vista de la cobertura que hay en la región, no tanto de que ellos hagan todo, sino que son un elemento más que ha ayudado, por lo menos cuando yo fui delegado presidencial en el gobierno anterior, a bajar la cantidad de hechos de violencia rural en un 80%. Entonces, Así es. hoy día bueno, ¿para qué decir lo que ha pasado en el norte, ¿cierto? En la frontera, Ajá. que ha colaborado a bajar en un 50% el ingreso ilegal, digamos. Entonces, Ujú. hoy día pensar el país, todos han dicho, bueno, tenemos que terminar. Yo creo que nadie está muy en desacuerdo con que el estado de excepción termine, pero ¿cuál es el día 2? ¿Qué vamos a hacer? ¿El ejército va a volver Claro. y no se va a hacer cargo nunca más de la seguridad interna? ¿No va a ayudar ni va a colaborar? Yo creo que hoy día, en las condiciones que estamos, es bastante inviable. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? El 11 de marzo, cuando asume el nuevo gobierno, el presidente Kast se encuentra que los actos violentos en la macrozona sur han disminuido en un 82%. Y la migración ilegal, también lo dijiste, ha disminuido un 54%. La pregunta es, ¿por qué ha disminuido? Porque hay una acción coordinada y para mi apreciación que es fundamental la presencia complementaria de Carabineros y la PDI de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, mientras no avancemos, jamás se va a erradicar totalmente, es una fantasía, pero una vez consolidada la presencia que impide los actos de violencia, es el momento del retiro. En mi opinión, aún no es el momento del retiro. Claro, eso hay que explicarlo muy bien. Bueno, yo fui delegado presidencial, entonces conozco bastante de cerca el tema. En lo que ayudaba o en lo que ayuda el ejército es más que todo la cobertura. ¿Qué pasa Exactamente. en la Araucanía? Se aprovechan de la ruralidad. No hay Ajá. cámara, no hay luminaria, de difícil acceso. Entonces, el Ujú. crimen organizado hace su negocio y logra o intenta generar un espacio de cierta impunidad en ese territorio. Mm. Ujú. Entonces, lo que pasa es que Carabineros puede estar muy capacitado, GOPE está muy capacitado. De hecho, los que hacen el Ajá. procedimiento es GOPE de Carabinero o COP de Carabinero Sí. y también Policía de Investigaciones. La Fiscalía ha hecho un tremendo trabajo también, Ajá. Ajá. pero el hecho de tener el ejército en varios lugares al mismo tiempo lograba que se focalizara más el trabajo especializado de las policías en llevar a cabo Ujú. procedimientos que antes no se podían hacer. Así es. Entonces, Bueno, esa es la ventaja de la presencia de cobertura territorial
que permite a la policía especializada hacer su trabajo, Y, porque no hay condiciones para que la propia policía haga su trabajo formal, específico, y además cobertura. claro, Requeriría un despliegue de varios miles de hombres más. Eso es imposible. exactamente. Entonces, yo lo que veo es un reemplazo donde se vaya Ujú, acotando el estado de excepción, y eso lo planteé en sala, digamos, en la Cámara, ujú, de poder generar que se acote a ciertos territorios específicos y los otros lugares los vamos llenando con adquisición de nuevas tecnologías que se han ido adquiriendo, como un ujú. dron, el dron más caro que se ha comprado en Chile, que puede recorrer una gran cantidad de kilómetros con una visibilidad a 12 kilómetros casi. Entonces, ¿Ya? tenemos que ir a medida que vamos metiendo más tecnología, ir sacando más cobertura y sobre todo con el Exactamente. ejército. Pero yo creo que, bueno, lo mismo pasa en la frontera, me imagino, mientras más se adquiere tecnología, más o Bueno, menos yo creo que en el necesidad. caso del norte, junto al despliegue de la Fuerza Armada, la innovación tecnológica ha permitido el resultado que conocemos. Sí, claro. En 3 años disminuyó un 54% la migración ilegal. Y ahora, con los esfuerzos adicionales, yo esperaría que siga disminuyendo. Y la... Ahora, Mm. lo imposible es impedir que pasen 2 ciudadanos, porque eso es imposible. Pero lo importante es estrechar, angostar la posibilidad. Y bueno, ahí es muy relevante y mi aprensión es este recorte que se le ha hecho a las policías, ¿cierto? Eh, Ah, que ese es un tema en sí mismo. porque además estamos en un momento crítico porque todavía no tenemos la tecnología, Claro, entonces cuando se invierte más, después podemos abaratar costos, ¿cierto? claro. Porque tenemos un buen Pero uso de la mira, tecnología. yo creo que tocaste un tema que es central. En la campaña, el ministro Quiró decía, bueno, hay que rebajar el gasto público en 6.000 millones de dólares. Y todo el mundo se preguntaba, bueno, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, hoy día sabemos cómo. Dándola todo. De los 6.000 millones, 4.000 ciudadanos en el ejercicio de este año, y 3.000 de los 4.000 los va a reducir por la vía de una decisión pareja. ¿Cuál es la decisión pareja? Los 25 ministerios tienen que reducir su presupuesto de este año en 3%. ¿Cuál es el problema? Es que los presupuestos son de distinta magnitud. Entonces, en el caso del Ministerio de Seguridad, la disminución informada por la ministra es de 72.000 millones de pesos, algo así como 70 millones de dólares. Pero cuando tú desagregas dónde está apuntando, llega al corazón, pues. 11.000 millones menos para la PDI, 18.000 millones menos para Carabineros. Parece un contrasentido, ¿no? Bueno, Pero mira, eso en seguridad. Quiero decirte que yo quedé impresionado, no me acordaba la cifra, cuando vi la cifra del recorte en salud y educación. Si tú sumas el 3% menos en salud y educación, son 1.000 millones de dólares menos. ¡Mil! Ahora, con un problema. La salud estatal cubre el 83% de los chilenos, son los que están en FONASA. Y el financiamiento de la educación básica y media, el Estado cubre el 91% de la matrícula, ciudadanos que nos escuchan. 91% en 3 modalidades, los SLEP, municipal y particular subvencionado. Y políticamente, lo que a mí me irrita es que se haga este recorte, pero simultáneamente te va a tocar, diputado, te va a tocar a fin de mes, hoy día lo leí en el diario, un proyecto de ley de reforma tributaria claro, que rebaja el impuesto primera categoría del 27 al 23. Eso tiene un costo de 2.000 millones de dólares. adicional. Entonces, fíjate, ahora esto lo pueden hacer, es legítimo, ganaron la elección en Sí, forma claro. abrumadora, pero en el debate público uno tiene que explicarle a los ciudadanos si es de sentido común bajar 1.000 millones de dólares en educación y salud y en paralelo reducir el impuesto a la gran empresa. Este no es el almacén de la esquina, la gran empresa. Y si te agrego el informe tributario del Ministerio de Hacienda, ese beneficio, esos, esos 2.000 millones de dólares llegan en un 80% al 1% mayores ingresos.
a paso a explicarle a los ciudadanos que la empresa en Chile tiene distintas categorías, ¿no? Micro, pequeña, mediana y gran. ¿Saben cuál es el criterio para definirla? La facturación. La gran empresa es aquella que factura más de 100.000 UF al año. La gran empresa en Chile es el 1% de todas las empresas, pero factura el 88% de todo lo que se vende. Y contrata el 45% del trabajo formal. Entonces, cuando tú dices eso, dices, el momentito, aquí hay un problema de sentido común. Te lo voy a aterrizar al último ejemplo. El ministro Quiroz dice, para ahorrar plata, le quiero quitar la gratuidad a partir del próximo año a los mayores de 30 años. Eso afecta a ¿Cuánto ahorra? 1,5%. Oye, ¿cuánto ahorra? 30 millones de dólares. Nah. Pero simultáneamente nos manda un proyecto de ley para eliminar el pago de contribución a la primera vivienda, que beneficia a 200.000, me incluyo, cuya característica es tener ingresos iguales o superiores a 2 millones de pesos mensuales y tener una casa que si la vendo comercialmente me dan 450 millones de pesos. Explícame, que alguien me explique el sentido común de esas medidas. Bueno, yo, Pancho, te voy a decir que esas medidas, que son gravísimas, y yo todavía no creo que sea fácil poder saber efectivamente el impacto que van a tener. Lo que sí sabemos que en la región de la Araucanía va a tener un doble impacto. Imagínate tú, Pancho, que 260.000 personas, somos alrededor de 1 millón de personas en la región, Sí. 260.000 personas hoy día están a la espera ya sea de una cirugía, de una interconsulta o todavía no tienen diagnóstico. O sea, de 1 de cada 4 personas en nuestra región hoy día están con ese problema. Obvio. Entonces, ¿dónde vamos a recortar ahí? ¿De verdad vamos a recortar ahí si sabemos en todas partes no tenemos especialistas? Y sabemos que una solución sería también fortalecer la atención primaria con más especialistas, ¿para qué decir la salud mental? Pero vamos a recortar ahí. Entonces, uno se pregunta, bueno, yo acabo de hacer ayer un oficio al Ministerio de Hacienda y también a DIPRES para que nos diga cuál va a ser el recorte dentro de cada cartera, porque o sea, desde el Ministerio de Hacienda se envió, ¿cierto?, a cada ministerio. Bueno, ¿cuál es la respuesta de eso? ¿Cuál es el programa específico? Porque todos estamos de acuerdo. Es que aquí se hace como una discusión y en el Parlamento la vemos de forma muy categórica y dura de, oiga, ¿usted está a favor o en contra de los recortes? Que el Estado tiene grasa y usted está en contra de que se saque la grasa del Estado. Y nadie está en contra de eso, yo estoy a favor. Y no, pero que te digan dónde está la grasa. Exactamente, y eso es justamente el problema que tiene la gestión pública. Pues, si la grasa está como en la carne marmoleada ahí, está metida entre medio, entonces hay que ver exactamente cuál es el punto que tengo que yo extraer para de verdad sacar la grasa, si no estoy sacando un pedacito de filete y nos está generando un grave problema. Entonces yo le he pedido eso a la DIPRES, al Ministerio de al Ministro de Hacienda, pero también he pedido a la Fiscalía, a la Contraloría, para que me diga dónde ellos van a ver afectado su recorte del 3%, porque si va a ser para que la Contraloría controle menos grasa vamos a encontrar. Pues, si ha tenido muchos aciertos la Contraloría. Pero fíjate, José, que aquí hay un problema a ver, quiero ser súper riguroso. Esta es una opción política, ideológica, que se expresa con mayor claridad en lo que ha pasado con respecto al alza de los combustibles. Lo que es impresionante es lo que le voy a decir. Mira, viene la guerra, llega Chile, como siempre ha llegado. El gobierno toma una decisión, traspasar el 100% de la crisis a los ciudadanos. ¿Cuánto es en plata lo que mensualmente estamos pagando a los ciudadanos para enfrentar la crisis? Síganme bien, ciudadanos. 560 millones de dólares. El gobierno manda un proyecto que yo también lo hubiera aprobado al Parlamento, de paliativos, ¿no es cierto? Qué sé yo, taxistas, colectivos. A grupos súper específicos, digamos. Pero tú sabes el informe financiero de ese proyecto, 21 millones de dólares mensuales. Resumo, ciudadano. La crisis del petróleo en materia de precios de combustible, las familias se ponen al mes con 560 millones de dólares y el gobierno se pone con 21
millones de dólares al mes. Esa es la relación para enfrentar el efecto de la guerra. Bueno, Y además te dicen, tú lo has escuchado en la cámara, yo lo escucho en los debates, en la radio, oiga, pero si, Boris dejó sin plata. Momento, Boris dejó un déficit de 10.000 millones de dólares. Pero Piñera a Boric le dejó un déficit de 18.000 millones de dólares, bueno, eso producto de la pandemia. Pero sí, claro. ahí está la cifra. La Y, pregunta que uno hace, y el recorte ¿por de qué? Boric, ¿cuánto fue, digamos? Claro, entonces cuando yo hacía la pregunta el otro día, oiga, si Boric y Marcel empezaron el gobierno con un déficit de 18.000 millones de dólares, pero pudieron aplicar el MEPCO y durante 4 meses mantuvieron con alzas muy controladas. Claro, eso tiene un costo fiscal al final, 2.500 millones de dólares. Pero ahora te dicen que no hay plata, y como no hay plata, 500, es que es impresionante. Tú sabes que el proyecto que tú aprobaste tiene una proyección de 6 meses. Entonces, el gobierno en 6 meses se va a poner con 125 millones de dólares para paliar el efecto de la guerra en Chile, y los consumidores, los ciudadanos, las familias nos vamos a poner, escúchame bien, con 3.360 millones de dólares. Y imagínate, Pancho, que ahí se iba a grabar, bueno, por primera vez se graba, ¿cierto?, a las grandes empresas en una módica Claro, porque suma, ¿no? por un año no se les devuelve el impuesto específico, eso es. Claro. Ahora, quiero decirte que esa medida eh, recauda 120 millones de dólares. Entonces, mira, el gobierno se pone con 125 millones de dólares en 6 meses para paliar el efecto, pero no pierde un peso, porque con la medida que te estoy comentando, recupera 120. Bueno, pero ahí, en esa medida, que era el punto 4, Sí, claro. la bancada del PPD y la bancada de la DC en la Cámara le hicimos al ministro ver que íbamos a votar en contra de ese punto si es que no extraía de ahí a las pymes. Las pymes aportaban menos de un 4%. Claro, lo que pasa es que ahí las grandes afectadas, ¿sabes cuáles son? Las mineras y las forestales. Así es. Porque a ellas se les devuelve lo que pagaron como impuesto específico a los combustibles. Pero entonces era inentendible porque para una pyme eso significaba un costo altísimo, pero para el Estado no significaba nada. Entonces, eso es lo que Ah, uno advierte de que esta aplicación de una ideología por sobre todas las cosas hace ajá. que se hagan mal las cosas. Es decir, no se ve la realidad. Acá hay que ver cuánto afecta a las personas versus Ah, cuánto beneficia al Estado. Ese es el real equilibrio. El real equilibrio no es solamente como que las arcas fiscales estuvieran en una cápsula y el ciudadano claro. estuviera en otra cápsula y tuviésemos que cuidar las dos para que se equilibren. No, esto es un gran todo que en la medida que podamos soportar este embate, digamos, de la Ajá. subida tan abrupta, vamos a mejorar todo. Entonces, bueno, y yo también, en relación con eso, hay un proyecto que también creo que el gobierno no está apoyando por ahora. Y según Álvaro García, el ex ministro de Sí. Economía, al parecer no había intención, por lo menos cuando él hizo el traspaso, de apoyarlo. Y yo creo que hay que apoyarlo sí o sí, sobre todo ahora, es de poder subsidiar a los proyectos de hidrógeno verde o de biocombustible. Esto a Sí. largo plazo, la posibilidad de que se recaude más es que haya más proyectos, Obvio. que haya más crecimiento. Y para eso hay que incentivarlo. Hay proyectos que estarían ejecutándose mañana si existe esa ley que los apoye. Entonces, al final la ideología. ¿Y qué dice el gobierno? O por lo menos con los que yo he hablado, diputados de Ah, republicanos, dicen, mire, ¿sabe qué? Si no es rentable hoy, el Estado no tiene por qué meterse. bueno, esa es la respuesta ideológica. Exactamente. Entonces, yo me pregunto, en la región de la Araucanía, ¿se hubiese desarrollado Pucón, Villarrica, como se ha desarrollado si no se hubiese hecho el asfalto? Pues Sería porque, bueno, imposible. obvio, obvio. Y el asfalto Lo lo hace que el pasa, Estado. lo que pasa, esto es completamente debatible, y para eso está la democracia, para tener opiniones. En la derecha más radical, que es la derecha que ganó, acuérdate que es la derecha sin complejo,
y que le decía a la otra que era la derechita cobarde. Así Bueno, la es. derecha que ganó, bueno, sencillamente no cree en el subsidio. Mira, yo leo a los columnistas de derecha en los diarios que te dicen, oiga, bien hecho traspasar el costo efectivo de los combustibles. Porque si tú alteras ese traspaso y metes la intervención del Estado, alteras el mercado, tal cual. Claro, pero es tan paradójico porque entonces, ¿para qué quieren estar a cargo del Estado? Si más que no creen, no solamente creen en el mercado, no creen en el Estado. El Estado es un estorbo. Exacto. Entonces, entonces es muy complicado poder llegar a acuerdo y poder Ah, avanzar si ellos están con una ideología. Yo diría, Piñera, sí. la verdad es que es un socialdemócrata, Bueno, comparado con... pero por algo, Juan Pepe, le decían derechita cobarde. Claro. La pasa es que no hemos pensado nosotros en ese debate en primera vuelta, cuando tú te dices derecha sin complejo y le dices al socio derechita cobarde. ¿Por qué sería de la derecha cobarde? Porque era más pragmática, porque toleraba los subsidios. ¿Te fijas? Sí, Bueno, pero yo creo que hay una diferencia nosotros, ahí. nosotros tenemos, digo, nuestro sector, el Ah, Partido por la Democracia, los socialdemócratas, digamos, la ah, centroizquierda o como quieran llamarle, no lo sé, tenemos un desafío muy grande porque nos dicen, oiga, es que usted está a favor del Estado y lo otro está a favor del mercado y la verdad es que nosotros creemos en el mercado, pero sí, sabemos que el mercado se desarrolla, no ah, solamente se limita, se desarrolla con ah, ayuda del Estado, con obvio. planificación también del Estado. Es decir, no podemos entender el mundo de hoy con las complicaciones y complejidades que hay de que si no nos ponemos de acuerdo, yo lo veo acá en la región, si no nos ponemos de acuerdo con industria que llegue a la región, que Mm, pueda de trabajo, que genere equilibrio, digamos, de buena relación, que se genere un clúster donde no mm, solo algunos, sino que vaya generando, es imposible generar un desarrollo en la medida que lo queremos hacer. Entonces, no es que ah, yo estoy a favor del crecimiento, a favor del desarrollo, pero para eso necesitamos un Estado eficiente, un Estado que se adelante, un Estado que no sea un estorbo, que no haya grasa, ah, pero no necesitamos terminar con el Estado, porque de lo contrario claro. no Pero tenemos además orden. quiero decirte que en la lógica del subsidio es para algunos temas, porque tú eres de una zona donde se aplicó por años el decreto 701. Y por eso se desarrolló, si no, no existiría. Y el decreto 701 debe estar del orden de los 500 millones de dólares de subsidio del Estado a las empresas forestales. Y Y, espérate un poquito, ¿y qué es la renta presunta si no es un subsidio del sí, claro. Estado? Así que, entonces, aquí tenemos la cueca en pelota, po. Para algunas cosas, el Estado no. Pero si me ayuda el negocio, el Estado sí. Tal cual. Así es. Y lo otro, yo quería una preocupación de muchos alcaldes, me lo han preguntado. Antes de ayer estuve con el alcalde de Padre Las Casas, Mario González. Ese municipio, hoy día, el 60-70% de su presupuesto es Ujú, el segundo comuna más grande de la región. Tatemuco, Padre sí. Las Casas y Villarrica, casi a la par. Eh, Casi el 70% de su presupuesto es el Fondo Común Municipal y Bueno, le aporta bastante el royalty. Y claro. ambos van a probablemente tener recortes, ya sea por las No, el contribuciones. royalty no, mira, el royalty no, Pepe, porque es una ley aparte. Ya. Pero a ese alcalde tú tienes que decirle lo siguiente. 253 comunas de Chile, incluyendo Padre Las Casas, y te garantizo varias de tu región. No, yo diría que todas menos Temuco. Bueno, pero 253 de 345. Esas 253, más del 50% proviene del Fondo Común Municipal. Aún más, 120 de las 345, su presupuesto depende más de un 75% del Fondo Común Municipal. Primer dato. Segundo dato, el Fondo Común Municipal tiene tres fuentes de ingresos. Lejos, en primer lugar, las contribuciones. Aportan el 60%. Después las patentes de auto y después las patentes comerciales. En consecuencia, si tú
eliminas el pago de contribuciones a la primera vivienda, ojo, de aquellos mayores de 65 años que acreditan dos cosas: que tienen un ingreso igual o superior a 2 millones mensuales y que viven en una propiedad fiscalmente tasada en 225 millones de pesos, de ahí para arriba. Y en consecuencia, en el piso, una propiedad fiscalmente tasada en 225 se puede vender en 450. O te lo digo de otra manera, en Chile vivimos, me incluyo, 1,5 millones de mayores de 65 años que tienen vivienda. 1,100,000 no pagan contribuciones en buena hora. ¿Sabes por qué? Porque la tasación fiscal de su propiedad es inferior a 56 millones de pesos. Me quedan 400,000. 200,000 de los 400,000 que pagaban contribuciones. No sé si Piñera o Bachelet hizo una ley vigente que dice lo siguiente: aquel mayor de 65 años que acredite que tiene un ingreso igual o inferior a 1 millón de pesos mensual queda exento, no paga. Y aún más, aquel mayor de 65 años que acredite que tiene un ingreso entre 1 y 2 millones de pesos mensuales paga la mitad. Entonces, el proyecto del gobierno, que me lo sé de memoria, es para los otros 200,000, donde me incluyo yo. ¿Cuánto es el costo fiscal de eso? 200 millones de dólares. O sea, tú le quitas al fondo 200 millones de dólares, que mira, el fondo común total debe ser, no, no es que deben ser, son 2.700 millones de dólares. Les que estás Todo un quitando el 10%. otro, Casi exactamente. o Pero sea, con un agravante, Pepe. El gobierno, o sea, el proyecto dice, bueno, esta plata que dejo de pagar yo, me la van a reemplazar por impuestos generales. Pero resulta que en Chile la mitad de los impuestos son el IVA. Entonces, si el alcalde de Padre Las Casas, voy a poner este ejemplo, yo pago 1 millón de pesos al año por mi casa. De ese 1 millón de pesos, 350 se van al municipio de Las Condes, donde vivo. 650, esto figuradamente, llega a Padre Las Casas. Si a mí me regalan 1 millón de pesos, deja de llegar los 650 a Padre Las Casas. ¿Y cómo recupera el alcalde? De los 650, 300 va a ser el IVA. El IVA que paga la ciudadana en Padre Las Casas que va a comprar el pan a la esquina. ¿Qué tal? bueno, y eso hay que sumarle el recorte que le van a hacer al gobierno regional, porque la otro presupuesto que tiene para proyectos los municipios son las postulaciones que hace al Fondo de Desarrollo Regional los Obvio. municipios. Entonces, y eso, ¿cómo? Porque la gente dice, bueno, que le quiten plata a los municipios, que le quiten plata al gobierno regional. No, si eso no es que le quiten plata a ellos solamente, es que no se hacen, no solamente atenciones, salud primaria, ni educación, sino también proyectos. Y esos proyectos dan trabajo, dan pega, la gente activa las economías locales, en fin. Entonces, es muy Lo que pasa es que hay que complejo, digamos. explicar más, Pepe. Por ejemplo, el Royal, que es Yo una solamente de darte un las dato. cosas 31 de las 32 comunas de la región reciben royalty. obvias. Entonces, ese royalty, que es el mejor ejemplo, se lo sacamos a las 11 empresas mineras más grandes del mundo. 1.500 millones de dólares al año. De eso, Hacienda se quedó con 1.100. Quedan 400, no, 1.050, quedan 450. De los 450, la mitad se va a los 16 gobiernos regionales. Y la otra mitad se distribuye en las 307 comunas más vulnerables. Entonces, en la medida que el alcalde, la alcaldesa, el consejo, el parlamentario vaya explicando a la ciudadanía que esa plata es fundamental porque los municipios con ingresos propios en general no tienen un peso. Y precisamente como no tienen un peso de ingresos propios, ¿a dónde acuden? Al GORE, pues, Ya. para que le financie la cancha, la vereda, el alumbrado. Ahí falta comunicar más qué es lo que hacen los gobiernos regionales y también los municipios. Ahora, hay una ofensiva de la derecha que dice, oye, los municipios tienen mucha plata, además gastan en viaje a Río Janeiro, lo que conocemos. Bueno, eso requiere más fiscalización. Sin duda. Pero no botes el sofá porque te pillaste a Otto Kraus ahí. Bueno, Claro, bueno, eso yo creo que nos ha faltado también
que los mismos servicios, las mismas municipios hagan también más partícipe de las cosas que Obvio, se hacen, porque ahí pueden saber más lo que pasa. Yo pienso que nosotros en la región de la Araucanía tenemos el problema de que necesitamos, y yo donde voy, lo que se necesita principalmente es pega, trabajo. claro, obvio. Y necesitan crecimiento, que las empresas inviertan. Pero las Ujú. empresas dicen, bueno, yo no voy a invertir acá si no tengo las mínimas condiciones de infraestructura, porque ¿qué voy a hacer aquí si no hay Ah, nada, no tengo cómo llegar? Mira, hasta la industria salmonera, ¿sabes? Acá el 70% de los, digamos, o sea, la fecundación de ya, los salmones cuando son muy chicos ok, son en los ríos de la Araucanía. Yo antes claro, creía que era porque el agua era muy fría y tenía ya, las condiciones, qué sé yo. Pero la verdad es que no, pues si en los ríos tienen la misma agua y tienen más ríos que acá. En los lagos exacto. también y están más cerca. ¿Sabes Ajá, por qué acá? Es porque hay una red de camino muy amplia. Son 23.000 kilómetros de camino en esta región y hay mucho asfaltado, o sea, se ha avanzado bastante. Entonces, ujú, eso permite llegar a la Ruta 5 Sur con asfalto, cosa que no pasa claro, en todas las regiones porque esta región tiene mucho pequeño predio, de los cuales muchos son terreno indígena, digamos. Pero claro, eso hace que esa industria llegue al lugar. O sea, ¿qué hace que llegue a la industria? La infraestructura pública. Y obvio. nosotros hoy día tenemos un déficit, por lo mismo, de mantención de camino, de agua potable. Tenemos muchísima gente que todavía recibe el El agua camión aljibe, por camión aljibe, pero tenemos otras personas que no recibe agua por camión aljibe y simplemente no tiene agua potable. Y eso tenemos un desafío muy grande. Entonces, vemos con todo este recorte que en estos últimos años se ha ido avanzando, yo diría que todos los gobiernos, en sí, los APR, en la ajá, infraestructura pública, se ha hecho harto en ese sentido. Vamos no solamente a no avanzar, sino que vamos a retroceder, porque hoy día ya tenemos el problema de, bueno, ¿cómo mantenemos muchos APR que por la tecnología que se tenía antes se están secando? Entonces no se hizo un estudio previo, en fin, hoy día no, tenemos y que... además el APR es de altísima inversión porque Altísimo. se trata de conectar no en la gran ciudad, sino que en el mundo rural. Bueno, Pero mira, mira, usa este ejemplo. La única posibilidad de llegar con más APR, que es más inversión, es una asociación entre el Ministerio de Obras Públicas y el gobierno regional. No hay más. sin duda, pero y eso ya hoy día se hace, ¿ah? Hoy día, de hecho, un porcentaje lo hace el gobierno regional, otro porcentaje lo hace la DOH por Mm, vía sectorial, pero hoy día eso requiere muchos recursos, pero necesitamos hablar de eso, cómo mejoramos la tecnología para andar más rápido en esos proyectos. Yo me ajá, resisto a pensar que no podamos andar más rápido y algunos los debiera cubrir la sanitaria, que muchas veces ellos dicen, no, estamos ese fuera, es otro entonces tema. y eso paraliza, yo le diría al ministro Boruje también que vea eso, como Claro, en zona de ampliación urbana la sanitaria al tiro se echa para atrás. Y claro, eso lo tiene que obvio. terminar pagando el gobierno regional por medio de un subsidio o el mismo Serviu, o Ajá, le quitan recursos al subsidio directo para poder hacer esa infraestructura sanitaria, pero después quién llega a cubrir esa infraestructura, o sea, ese servicio, es la misma sanitaria. Entonces, ¿cómo? Yo no estoy diciendo que lo obliguemos, pero sí le puedo decir, ¿sabe qué? Yo le doy la concesión y usted haga la inversión y después, como se hace en los lugares urbanos donde está el plano regulador. Pero si hago exacto. un crecimiento por un seccional o de la forma que sea, ¿por qué no pedirle obligatoriamente de que ya, usted lo hace, pero también a usted le van a pagar? Entonces, tenemos que tener la capacidad de mirar Mm, al Estado como un articulador donde el privado tiene una actuación obvio, sí. privilegiada, Nadie discute la existencia de la empresa privada. Lo que pasa en el tema de fondo, Pepe, es que los gastos del Estado, los ingresos para cubrir esos gastos son insuficientes. Y pero, eso te explica el déficit permanente, porque la gente habla del déficit ahora no. Hoy hace 18 años que tenemos déficit fiscal y con un agravante. ¿Por qué no hay ingresos suficientes para cubrir los gastos del Estado? Por un factor que Marcel trató de meterse, pero que es muy difícil, que es la evasión y la elusión. Fíjate que
La única vez que se ha hecho un estudio hace 5 años lo hizo Michel Corrat, el director de impuestos internos, que con la escoba. La elusión y evasión en Chile alcanza, escúchame bien, a 18.000 millones de dólares al año. Se los digo en castellano, ciudadano. Si en Chile pagáramos los impuestos que hay sin crear ninguno más, tendríamos muchas, pero muchas soluciones a mano. Incluso más. Podrías bajar los impuestos en la medida que todos paguen los impuestos. Sí, claro. Y fíjate, la evasión en el IVA, que es lo que pagan todos, es la menor, 18%. La evasión en el impuesto de primera categoría de las empresas del 50%. Y Jorral tiene una bomba atómica. La evasión en el global complementario es del 70%. Es posible. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay, y yo creo que este gobierno, porque alguna gente dice, ¿sabe qué? Este gobierno tiene como ideología cargarle todo el peso a la persona de a pie, al ciudadano común. Ah, Pero bueno, en el tema de los combustibles, lo hizo ¿sí? así, directamente. Pero yo creo que también tiene una ideología y espero recapacite. Yo participé del gobierno del presidente Boric y yo creo que el primer año del gobierno tuvieron una ideología que le marcaba mucho y era difícil poder hacer cosas a veces por el bien del país porque tenían una marcada ideología. Pero eso Ah, yo creo que el presidente Boric se dio cuenta de forma muy rápida y pudo cambiar. Y creo que este presidente, yo tengo la esperanza o abrazo la esperanza de que eso pueda cambiar con el peso de la realidad. Mire, la yo, realidad, no, es que la realidad cambia todo, Pepe. Mira, el presidente Boris, el primer chopazo que recibió fue el la constitución, retraso. Y el segundo lo fue recibieron el los rechazo a la republicanos, reforma tributaria. pero el segundo constitucional lo recibieron los republicanos que no pudieron. Ah, no, no, pero Y yo hubiese esperado que aprendieran. claro, mirado desde la moneda, el primer rechazo, que fue hasta los 6 meses, Mm. septiembre del 22, pero en marzo del 23 al gobierno le rechazaron la reforma tributaria. Y esa reforma tributaria, al no tener la plata, No se podía. hubo que administrar lo que se podía. Sí, claro. Bueno, pero Bueno, yo hablaba para hacer un ejemplo, porque yo entiendo que alguien tenga la resistencia, ¿cierto?, de aplicar el tema de la benzina, aplicar el método que se ha llevado usando y que si se estaría aplicando no habría pasado ni estaría pasando la subida como sucedió. Pero bueno, veamos otra medida. Yo hablaba con claro, Buenchumilla, ex ya, alcalde de acá de Temuco. sí, pues, Todos los estacionamientos subterráneos que hay acá al lado, acá en Temuco, se hicieron sin un peso del Estado. Se lo hizo una empresa privada, se concesionó y han pasado 15 años. En 10 años más, esos estacionamientos son del municipio. Entonces, mm, ahí hay una idea pública-privada que funciona y funciona bien. Entonces, claro, bueno, empecemos a mirar el Estado y mirar el privado de una forma distinta y novedosa para poder ajá, mejorar la vida de las personas, o si no, vamos a estar muy complicados. así es. Pero mira, además hay otros datos, Pepe, que son increíbles. Nos hemos fijado como casi una obligación religiosa que la relación deuda-producto no supere el 45%. En Europa esa relación es de 120. O sea, el doble, Francia, Italia, Alemania, España, Gran Bretaña. el doble. Yo escuchaba el otro día en CNN a Andrea Repeto, que es una economista, directora de Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, premiada el año pasado como la mejor economista de Chile. Y ella decía que el gobierno tenía alternativas, en vez de cargar el costo a los ciudadanos. 3.000 millones de préstamo más. Tú sabes que ella dijo que tenemos el menor riesgo país. Eso significa que nos prestan plata con la menor tasa de interés para cualquier país latinoamericano. Bueno, yo he escuchado todos los economistas, por lo menos que he escuchado también en el Parlamento, eh, que no tienen un compromiso ideológico ¿Mm? con el gobierno hoy, han dicho que habían alternativas bastante Obvio. mejores, distintas, ¿ah? Pero bastante mejores que la que se aplicó, Tú que en sabes que realidad hay no se un aplicó fondo, nada. tú sabes que hay un fondo que se llama Fondo de Estabilización de Precios del Combustible,
que hoy día está en caja 3.800 millones de dólares. ¿Por qué no se usó eso? Eso es lo Ante que... la emergencia que estamos viviendo. Bueno, Bueno, Pancho, yo te quiero agradecer, estamos ya en el tiempo. no, cuando quieras, Pepe, cuando quieras. Muchas gracias. Y te quiero decir de que en la Cámara está muy difícil porque esto lo vemos y el Partido Republicano tiene mucha presencia y a veces con muchos diputados se puede conversar. Y yo con el diputado Ugarte, me acuerdo antes de este punto 4, pudimos ¿Ya? hacer que el ministro nos escuchara y creo que hay que empezar a generar líneas de entendimiento porque de lo contrario se ve afectada a la gente y sobre todo en una región como la nuestra que a mí me han dicho que por qué peleo tanto, porque bueno, en nuestra región impacta más, el Obvio. Estado es muy importante en Claro. mi región, entonces vamos a Oye, estar yo te defendiendo. sugiero que hables con los diputados republicanos de tu región y júntalo con los alcaldes En eso estamos, de hecho ya tenemos una coordinación ahí, en el tema del Fondo Común Municipal. tenemos ya ahí esa coordinación que vamos a hacer con el AMRA, vamos a Uno hablar más ahí. viejo que tú, pues, Pepe, yo cuando aprobé con Lagos la ley de rentas municipales 1 y 2, se me encabritaban los parlamentarios de derecha. Y en consecuencia movilicé a los alcaldes de derecha. Mm. Y los diputados dijeron, a ver, un momentito, los alcaldes son los que me ayudan a ganar la elección. Y me están pidiendo, en ese tiempo, aprobar la ley de rentas 1 y 2 porque era más plata para los municipios. ¿Ves tú? No, sí, eso ya lo vamos a empezar a hacer y Perfecto. ya lo estamos hablando con el AMRA. Acá hay además muy buenos alcaldes de todos los sectores y creo que los parlamentarios, no todos, pero muchos de ellos están súper comprometidos con el bienestar de la gente y tienen terreno, entonces eso hace que también vean las Exacto. cosas. ¿Ya? Así es. Muchas gracias, Bueno, Pancho, de diputado. pasarte. Oye, qué bueno que estés en la Cámara. Yo aspiraba hace algunos años, casi llegaste, pero en mi opinión, aunque el Parlamento está muy difícil hoy día, yo creo que vaya a ser una gran pega en la Cámara. Un abrazo, Pepe. Que Muchas estés gracias bien. a ti, Pancho, que estés muy bien, un abrazo. Ya, chao. Chao, chao. Bueno, amigos y amigas, tuvimos una muy buena conversación con Pancho Vidal. La verdad es que el hombre de los datos nos dio datos súper específicos, también lo bajamos a nuestra región y esperamos que el tercer programa también sea participativo. Vamos a invitar a un invitado o invitada sorpresa. Y también es una oportunidad para yo decirles lo que hemos hecho en el Parlamento. Votamos, ¿cierto?, lo que hablamos con Pancho Vidal, estuvimos también en terreno con el alcalde Padre de las Casas y qué importante eso que está diciendo Pancho al final. Estamos haciendo una coordinación, ya hablamos con Mario González, el alcalde Padre de las Casas, vamos a hablar con varios alcaldes para poder llevar a cabo un trabajo conjunto y también con parlamentarios de otro sector. Aquí en la región de la Araucanía no podemos estar con la ideología delante de las preocupaciones de los ciudadanos. Aquí lo importante es cómo mejoramos la vida de los ciudadanos y quienes hemos estado en terreno sabemos dónde aprieta el zapato y sabemos que el tener oportunidades de trabajo es fundamental. O las 50.000 viviendas que faltan, el déficit habitacional, sabemos que es urgente, entonces vamos a estar muy atentos a que los recortes no afecten ni retrase esas demandas tan importantes para los habitantes de nuestra región. Así que me despido, les doy las gracias por haber sintonizado este podcast y hasta el próximo programa. Un fuerte abrazo.